Imagina por un momento un mundo donde la oscuridad ha tomado el control, donde la violencia y la maldad no solo abundan, sino que dominan cada rincón. Así era el mundo en mis días, un lugar donde los corazones de los hombres se habían endurecido y su camino estaba lejos de Dios. Todos actuaban según sus propios deseos, ignorando las advertencias y los principios que una vez conocieron. Día tras día, observaba cómo la humanidad se hundía más y más en la corrupción. En ese tiempo, había quienes se reían del concepto de justicia, y otros que pensaban que podían vivir sin consecuencias. Dios, en su infinita sabiduría, lo veía todo. Pero más que enojo, lo que sentía era un profundo pesar. La creación que había hecho con tanto amor y cuidado, ahora estaba sumida en el caos. Era claro que algo debía hacerse. Y entonces, el Señor tomó una decisión que cambiaría todo. Decidió traer el diluvio, una gran inundación que barrería con todo, para purificar la tierra. Sin embargo, en medio de este caos, Dios me encontró a mí, Noé, un hombre que, aunque no perfecto, vivía tratando de seguir sus caminos. Y así comenzó todo. Un día, mientras me encontraba en profunda reflexión, Dios habló conmigo. Puedo recordar cada palabra, como si las estuviera escuchando ahora mismo. Voy a poner fin a toda vida, me dijo. Las palabras pesaban sobre mí, pero al mismo tiempo, había una promesa escondida. Dios no estaba destruyendo por completo, sino renovando. Y aquí es donde yo entraba. El Señor me dio una misión clara: construir un arca. Pero no sería cualquier arca, sería una gigantesca embarcación que no solo salvaría a mi familia, sino a todas las criaturas de la tierra. El peso de esta tarea era inmenso, pero también lo era mi fe. Sabía que, aunque el mundo me viera como un loco, debía seguir adelante. Cada martillazo, cada tablón que colocaba, lo hacía con la certeza de que estaba cumpliendo el plan de Dios. Sin embargo, no todo fue fácil. Mientras trabajaba, las personas de mi alrededor se reían de mí, hacían bromas sobre el arca y me llamaban insensato. Un diluvio, qué idea más ridícula, me decían. Pero lo que ellos no sabían, lo que no podían ver, era el juicio que se avecinaba. Aún así, con cada burla, mi determinación crecía. Sabía que el tiempo se agotaba, y que pronto, todo lo que Dios había dicho, se cumpliría. La construcción del arca y la recolección de los animales. Los días pasaban, y la construcción del arca se volvía mi principal tarea. La voz de Dios aún resonaba en mi mente, guiándome en cada detalle. Sabía que debía seguir las instrucciones al pie de la letra, no podía equivocarme. El arca debía tener 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, hecha de madera de ciprés. Cada tablón, cada rincón, debía estar sellado con brea, por dentro y por fuera, para soportar las aguas que pronto cubrirían la tierra. Mientras trabajaba, me preguntaba cómo todo esto sería posible. Pero mi fe me sostenía. En esos momentos difíciles, siempre recordaba lo que Dios me había prometido, que, aunque el diluvio traería destrucción, Él salvaría a mi familia y a los seres vivos que trajéramos al arca. Esa promesa me daba fuerzas. Después de muchos meses de esfuerzo, finalmente el arca estuvo lista. Una enorme embarcación, sólida y capaz de resistir lo que estaba por venir. Mi familia y yo nos preparábamos para lo que sería un viaje sin precedentes. Pero antes de eso, quedaba una parte crucial: reunir a los animales. Un día, mientras observaba el horizonte, sucedió algo increíble. Los animales comenzaron a llegar. Primero unos pocos, luego más y más. No tuve que ir a buscarlos, ellos vinieron por sí mismos, como si una fuerza invisible los guiara. Veía cómo llegaban en parejas, machos y hembras, tal como Dios lo había ordenado. Parecía algo mágico, pero sabía que era el plan divino en acción. Los animales de todas las especies, los grandes y los pequeños, los domesticados y los salvajes, ingresaban al arca. Me aseguré de llevar también 7 parejas de los animales considerados puros, aquellos que servirían más tarde para ofrecer sacrificios a Dios. El diluvio y la destrucción de la tierra. Todo estaba listo.
Los animales habían encontrado su lugar en el arca, y mi familia y yo estábamos preparados para lo que se avecinaba. El cielo, que siempre había sido nuestro manto de protección, empezó a oscurecerse. Una atmósfera pesada cubría la tierra. Entonces, el Señor me habló nuevamente: entra en el arca, tú y toda tu familia, porque he visto que eres justo en esta generación. Obedecí. Llevé a mi esposa, a mis hijos, y a sus esposas dentro del arca. En el momento en que todos estábamos dentro, Dios mismo cerró la puerta detrás de nosotros. El tiempo de la misericordia había terminado, y el juicio estaba por comenzar. De repente, el cielo se desató. Las lluvias comenzaron a caer con una fuerza inusitada. Cayeron sin cesar durante 40 días y 40 noches, como si el cielo hubiera decidido vaciar todo su contenido sobre la tierra. No solo eso, sino que las fuentes de las aguas subterráneas también se abrieron. Todo lo que conocíamos empezó a desaparecer bajo un océano furioso. Desde dentro del arca, sentía el golpe de las olas, el movimiento constante de un mar que no tenía fin. Miré a mi familia y vi en sus ojos tanto miedo como esperanza. Sabíamos que estábamos seguros en el arca, pero la magnitud del juicio que caía sobre la tierra era imposible de ignorar. A través de pequeñas aberturas en el arca, podía ver cómo las aguas cubrían las montañas, los árboles, las casas. No quedó nada en pie. Todo lo que existía fuera del arca fue destruido. La vida, tal como la conocíamos, había sido borrada. El arca flotaba, y nosotros, en su interior, podíamos sentir el poder de Dios. Había un silencio extraño entre nosotros, una mezcla de asombro y respeto por el juicio divino. Durante 150 días, flotamos en las aguas, sin tierra a la vista, rodeados únicamente por el vasto océano que había devorado la tierra. Sabíamos que fuera de esas paredes, toda vida había perecido, tal como Dios lo había dicho. Los días se alargaban y el tiempo dentro del arca parecía eterno. Nos preguntábamos cuándo terminaría todo, cuándo las aguas empezarían a bajar, cuándo podríamos volver a pisar tierra firme. Sin embargo, a pesar de la incertidumbre, había una certeza en mi corazón: Dios estaba con nosotros. Él nos había protegido, y pronto, algo nuevo nacería. El fin del diluvio y la esperanza de renovación. Después de meses flotando sobre las aguas, un día sentí algo diferente. El arca dejó de moverse tan violentamente, y parecía que finalmente había tocado algo sólido. Las lluvias habían cesado y las aguas, poco a poco, empezaron a retroceder. Mi corazón se llenó de esperanza al saber que el juicio de Dios había llegado a su fin, y que pronto veríamos una nueva tierra. Al mirar por una pequeña abertura, vi que el arca se había posado sobre las montañas de Ararat. Sin embargo, aún no podíamos salir. Sabía que teníamos que esperar hasta que las aguas bajaran por completo. La paciencia se convirtió en nuestro mejor aliado. Cada día que pasaba me preguntaba si ya sería el momento, si finalmente podríamos abrir la puerta del arca y pisar la tierra seca. Para averiguar si las aguas habían retrocedido lo suficiente, decidí enviar un cuervo. Lo dejé volar para que buscara un lugar donde posarse, pero no regresó. Luego, envié una paloma, esperando que encontrara tierra seca. La paloma volvió, ya que aún no había lugar donde pudiera descansar. Esperé 7 días más y envié a la paloma nuevamente. Esta vez, regresó con una hoja de olivo en su pico. Fue un momento de gran alegría. Esa pequeña hoja era una señal clara de que la tierra estaba comenzando a renovarse. La vida volvía a surgir. Esperé otros 7 días y envié la paloma una vez más. Esta vez no regresó. Sabía entonces que la tierra estaba seca y lista para recibirnos. Mi corazón se llenó de gratitud. Después de tanto tiempo en el arca, habíamos llegado al final del juicio. Dios, fiel a su promesa, nos había preservado a mí, a mi familia y a todos los animales. Había un nuevo comienzo esperándonos. El nuevo comienzo y el pacto de Dios. Finalmente, después de meses de incertidumbre y espera, Dios me habló nuevamente: sal del arca, tú y toda tu familia,
y lleva contigo a todos los seres vivos que están contigo para que se multipliquen sobre la tierra. Era el momento que habíamos estado esperando. Con gran emoción, abrimos la puerta del arca, y uno por uno, los animales comenzaron a salir. Todo tipo de criaturas, desde los grandes hasta los pequeños, caminaban sobre la tierra renovada. El aire fresco, que no habíamos sentido en tanto tiempo, era una señal de que habíamos sido salvados, y la vida en la tierra comenzaba de nuevo. Al pisar la tierra firme, lo primero que hice fue construir un altar. Tenía que dar gracias a Dios por habernos protegido y guiado a través de este tiempo de juicio. Ofrecí sacrificios de los animales puros que habíamos traído al arca, como muestra de gratitud por la misericordia de Dios. El olor del sacrificio subió a los cielos, y Dios, complacido, hizo una promesa eterna. Dios me habló con palabras llenas de amor y esperanza: nunca más volveré a maldecir la tierra a causa del hombre, ni destruiré todo ser viviente con un diluvio. Fue una promesa de que, a pesar de la fragilidad de la humanidad, su amor y paciencia serían más grandes que el juicio. Luego, Dios selló esta promesa con una señal eterna: el arco iris. Miré al cielo y vi por primera vez un arco iris brillante y hermoso que atravesaba las nubes. Dios me dijo que ese arco sería el símbolo de su pacto con la humanidad, una señal de que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Cada vez que las lluvias cayeran y el arco iris apareciera, sería un recordatorio de su fidelidad y misericordia. Así, comenzó una nueva etapa para mi familia y para toda la creación. Dios nos bendijo, y nos dio el mandato de multiplicarnos y llenar la tierra. Nos recordó que teníamos autoridad sobre los animales y que podíamos comer de ellos, aunque también nos advirtió sobre la santidad de la vida, prohibiendo el derramamiento de sangre humana. El mundo que salimos a reconstruir era diferente, purificado y lleno de esperanza. Aunque las aguas del juicio habían sido terribles, el amor de Dios prevaleció y nos dio una nueva oportunidad para caminar en sus caminos. Así comenzó una nueva vida sobre la tierra, con la promesa de Dios siempre presente, y el arco iris como eterno recordatorio de que, aunque el juicio había venido, la misericordia y la renovación triunfaron. La historia del arca de Noé es una poderosa lección sobre la justicia, la fe y la misericordia de Dios. A través del diluvio, Dios mostró que el mal no puede prevalecer indefinidamente, y que su justicia es inevitable. Sin embargo, la salvación de Noé y su familia demuestra que Dios siempre preserva a los que son fieles a Él. Noé fue obediente en medio de un mundo corrompido, confiando plenamente en el plan divino, incluso cuando no tenía todas las respuestas. El diluvio no fue solo una destrucción, sino también una purificación, un renacer para la humanidad y toda la creación. El pacto que Dios hizo al final, simbolizado por el arco iris, nos recuerda que, aunque el juicio de Dios es justo, su misericordia es aún más grande. El arco iris sigue siendo un recordatorio eterno de que Dios es fiel a sus promesas y que, a pesar de nuestras fallas, siempre hay esperanza y renovación en su amor. Esta historia es un llamado a la obediencia y la confianza en los planes de Dios, aun cuando no los comprendamos completamente, sabiendo que al final Él siempre proveerá un camino hacia la salvación y un nuevo comienzo. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Comparte este video con alguien que necesite un mensaje de fe y renovación. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, Dios siempre tiene un plan para ti. Hasta pronto.